República Dominicana, buenos días. Gobierno de la mañana Z101. Hoy es miércoles y nos colocamos a mitad de la semana. Miércoles 24 de octubre es el año 2018 y son exactamente las 5 en punto de la mañana. A esa hora que inicia esta jornada de comunicación cada día de lunes a viernes, al menos en lo que tiene que ver con el gobierno de la mañana. Sí, señor. Una mañana, bueno, no tan calurosa, al menos no la sentí así como la de ayer, pero no como la de los últimos días. Ahí está, hubo algunos chubasquitos ayer, según la Oficina Nacional de Meteorología, en algunas zonas del país. Muchísimas informaciones, dentro de la que está el consabido informe del señor que tiene tiene una grabación, decía Raiz ayer, otros dicen una mentira repetida, que es el gobernador del Banco Central y sus cifras trimestrales, que siempre, por supuesto, van en crecimiento. De eso habla hoy, más no de cómo se está disparando el dólar, que ya sobrepasa los 50 por 1. En fin, eso son parte de las informaciones que veremos nosotros en este día. Gracias por acompañarnos, gracias por cumplir con lo que le corresponde a ustedes en esta comunicación de doble vía, que es el gobierno de la mañana, un medio alternativo a esas personas que no tenían entonces, cuando las redes sociales no eran una moda, acceso a los medios masivos de comunicación. A nuestros dominicanos que también salieron de aquí del peñasco insular y bueno, mantienen el contacto siempre a través de esta Z101. Gracias por escucharnos, por seguirnos y por ser parte de esto. Soy Ivonne Ferreras, Raiza Lara. Buenos días, ¿viste? Ahí me sale el sur, Raiza Lara, esas R's me hacen una trastada fácil. Muy buenos días, República Dominicana. Qué bueno, mitad de la semana y estamos finalizando ya el mes de octubre para ver si entramos como en el frío de la Navidad, aunque parece que ya está en Navidad y de eso vamos a hablar, es el dueño del Banco Central. Así es. Definitivamente. Así que gracias a todos por la sintonía, a la gente que está con nosotros temprano, que inicia con la Z y se duerme con la Z101. Así es. Saludos y gracias a nuestro apoyo técnico, ¿verdad? Que permite que además de que puedan juntar las voces con un rostro, a Jonathan, a Carlos, Marianita, que siempre sonriente, digo yo. Por supuesto que al Cocuyo Radamés. Vámonos contigo, Marianita, y venimos entonces con las informaciones. Es el gobierno Z101. Yo tengo a gente que me defiende, me ayuda y siempre me atiende. Tengo el mejor defensor. El Defensor del Pueblo, una institución creada por ley para proteger tus derechos humanos y fundamentales ante cualquier violación proveniente de un funcionario público, institución del Estado o un prestador de servicios públicos. Cuando te violen tus derechos humanos o fundamentales, ven al Defensor del Pueblo, la mano derecha de tus derechos. 809-381-4777. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Z101. Aquí estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, momentos de ofertar, las informaciones. Ya les decimos siempre que las servimos y nos sirve además para nutrirnos. El portal de esta Z101, que es la plataforma principal, además de los diarios impresos que ya tenemos aquí en las manos. Saludamos a Milagros, buenos días, que se integra. Mientras tanto, le decimos, y ya tiene también informaciones en las manos, que el periódico Hoy nos dice que el Partido Revolucionario Moderno ha ratificado
que hará primarias cerradas. Si lo harán con un padrón propio, sigue la discusión. Entonces, con el tema que también va al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para resolver internamente sus opciones. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, que es información principal hoy del periódico Hoy, el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano donde reside la mayor soberanía de esa organización y tiene plenos poderes para, en última instancia, confirmar las decisiones del partido. Esa comisión ejecutiva ya hizo su ratificación y va a usar ese método, primaria cerrada y con su propio padrón para elegir sus candidatos para las elecciones del 2020. Esa es información del día y es destacada, muy destacada por el periódico Hoy de hoy. Pues mira, yo tengo aquí la portada escrita del periódico El Día. Tú estabas leyendo el Hoy, ¿verdad? El Día, y tiene una fotografía donde el presidente de la República está siendo reconocido por Adozona. Dice que el impulso como destino por excelencia a la República Dominicana, los exportadores resaltan el apoyo del presidente Danilo Medina para el crecimiento en el sector. De eso vamos a hablar porque las informaciones del crecimiento de los empleos, si es por la zona franca, no creo que sea unos buenos empleos la gente que trabaja en zona franca, aunque la gente dice que mejor eso que nada. Bueno. La CIPEN insta Perfecto. a parientes de los fallecidos a exigir los pagos de pensión de la Seguridad Social. Dice, suministra datos actualizados de las AFP sobre afiliados muertos. Y el Banco Central dice la economía crece un 6.9%. De eso vamos a seguir hablando en todo lo que queda de este programa, porque ese es el tema del día. Bueno, AFP negaron. Saludos, buenos días, Buenos días, Milagritos. Ahí. Buenos días a todos, buenos días equipo. Y todos ustedes y nuestros queridos oyentes del otro lado. Las AFP negaron 10.766 pensiones hasta junio de este año. Increíble, el tema de las pensiones sigue ahí. Y también trae el Listín Diario como portada. Estiman economía crecerá 6.5% este año. También depreciación de 3.5%. No es nada. Esa la trae el Listín Diario. Se refiere al gobernador del Banco Central que está justificando. De eso hablábamos de entrada, por supuesto, de esas cifras que habrá que ver en el transcurso del día. No vemos dónde te dan ni te explican cómo se ha disparado el dólar, que tendrá también que hablar el Banco Central. Saludos a Linares, que se integra a esta mesa. Decir que la Junta Central Electoral extiende plazo a partidos para que decidan qué primarias utilizarán. Eso es lo que tendrá involucrado y ocupado a los partidos políticos en estos días. Bueno, pues la Junta decidió extender ese plazo hasta el 6 de diciembre para que los partidos políticos decidan por qué método de primarias van a optar ellos para escoger sus candidaturas con miras a las próximas elecciones. El plazo vencía el día 6 de noviembre, pero los partidos tendrán la oportunidad de hacer sugerencias sobre el anteproyecto de reglamento presentado por la Junta Central Electoral. Esa información destacada en el día de hoy también. Bueno, seguimos con que claman por una anciana que es abandonada en una silla, en un cuarto de una habitación, Ivonne, y una anciana que aparentemente no tiene familia o que la familia la dejó a su suerte y que vive a la suerte de quien le dé Es su bastante caridad. dramática la Muy foto que dramática. presenta hoy el periódico Listín Diario. Es su foto principal. Ahí está en una silla la anciana, asistida de otra señora también con bastante edad. Es un drama lo que pasa con las personas ya de edad. Milagro, me parece un tema muy interesante también para que lo pongamos ahí más destacado en la agenda, porque la verdad es que eso no tiene nombre, señores. Les invitamos a que vean la foto, esa foto que apareció hoy como principal del Listín una Diario. foto muy aleccionadora. Déjenme compartir con ustedes esta información, porque la Junta Central Electoral no solo va a estar involucrado en los próximos 30 días para darle más chance a los partidos de que decidan cómo van a hacer su primaria, sino que tendrá el control del proceso del Comité Central del PLD este fin de semana. ¿Cómo les parece? Con voto electrónico y todo, hecho por una app preparado por ellos mismos. Será un experimento que yo espero que le vaya muy bien y que no sea como los escáneres y que de ahí salgan a rabazo limpio. Ay, bueno, pues ahí está. Una más, señores, qué desgracia. Gritamos nosotros una más. Pero esta chica, Yulisa Sánchez, también gritó
En ese momento, no una más, gritó, llamen al 911 antes de que su expareja la matara. Esto ocurrió en el cachón de Sabana Perdida recientemente, y ahí está, una 17 más. años ella, 25 él, 2 huérfanos. Así es, 19 me parece huérfanos que del leí la feminicidio, información, víctimas colaterales de los feminicidios. Ahí está el caso, y parece que el asunto siempre se queda Una más. en estadística. En estadísticas y en muchachas jóvenes que comienzan a temprana edad la vida de pareja y que lamentablemente terminan así mismo en las manos de sus verdugos. También sangre salá, bueno, una producción. Esta no es una información muy noticiosa. Sino pero que noticiosa tiene es, que ver- mira, que el Dale. 57% de las pensiones de sobrevivencia ha sido negada. Esa es la información principal realmente que trae hoy el periódico Listín Diario. De 2001 a junio de este año han declinado 10.766 casos de 18.923. Esa es noticia, y es noticia que afecta a la gente, pero que importa poco, parece, a los que tienen que decidir. La destacan ellos, y es importante que nosotros también la sirvamos a todos ustedes. Diario Libre, el PLD escuchará inquietudes de dirigentes sobre primarias internas. Ahí sale la imagen del expresidente Leonel Fernández, que es quien está propugnando por las primarias cerradas, mientras que el lado que es aliado al presidente de la República entonces pide primarias abiertas. Mientras tanto, jefe de Superintendencia de Pensiones dice que no sabe de los 870.252 870.252.453 es la cifra que tienen las administradoras de fondos de pensiones AFP y correspondientes a aportes acumulados. La verdad Miren, y que una noticia así media rosa, pero que pudiera ser rosa, es que ayer se dio a la apertura a Dominicana Moda 2018, un evento que tiene 13 años consecutivos realizándose en la República Dominicana, con la presencia del alcalde, que lo ha trasladado hasta la ciudad colonial, la presencia del ministro de Cultura, un viceministro de Turismo y el ministro de Industria y Comercio, dándole apoyo a los emprendedores. Se dice que la ciudad colonial será visitada por más de 60,000 personas en lo que será este evento. Bueno, qué interesante. Yo creo que hay un match muy interesante que pudiéramos hacer hoy. Casi una premiación, si fuera viernes lo propusiera. Sí. A quien usted cree más o menos, o si le parece mentiroso uno u otro. Vamos Bueno, a me ver. refiero a Monchi y me refiero al gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central, con sus siempre tan llevadas y traídas cifras, que vamos, por cierto, a intentar una comunicación con Apolinar Veloso hoy para que nos hable del tema del dólar, pero también de las El cifras. sinfín del Banco Central. El sinfín del Banco Central, pero que lo que dice Monchi es una chulería. Yo creo que si Juan Bo lo ve, le cae galleta mínimo, porque Juan Bo era revesado y atravesado. Ay, pobrecito. Vamos, no digan que no, que es la verdad. Él tenía su carácter. Y Monchi dice, que es el ministro de Interior y Policía, para que sepan, que Juan Bosch estaría tan orgulloso de esos gobiernos del PLD, por esa modernidad, pero además por esa transparencia lograda en todos los gobiernos, que la verdad, mira, esto estaría Vamos a con, decirle que con le- una risa de oreja a oreja. Que le baje el ITEVI si no le perjudica. Dice Monchi hoy, A y la esa factura. información la destaca el periódico Hoy también en su primera página. Ahí se habla igual en la primera página del Hoy de Falcondo, que anuncia va a duplicar la producción de níquel para agilizar con esto. Y en el periódico El Caribe, que no, aquí tenemos también, bueno, este viene con la refidonza y la pretensión de recuperar ese 49% de las acciones que compró Venezuela en el 2010. Felucho, ¿usted se acuerdan de Felucho? ¡Felucho! Sí. ¿Y Felucho tiene un cargo en el gobierno? Sí, él en Refidonza. ¿En serio? Felucho, claro. Pero mira, No él- recordaba yo no Felucho, sabía. pero dícele él que le hizo la propuesta al presidente Medina por el interés de empresarios locales, de extranjeros y también de gobiernos, de adquirir esa parte venezolana, que en aquellos tiempos era con muchos paños y manteles porque Sí. estaba lo de Petrocaribe. Claro, Ahora un con poco va en Chávez, desgracia la situación Claro. venezolana, y entonces el Pelucho dice, ¿es Pelucho o Felucho? ¿Cómo es que le dicen? El peluche.
El Pelucho. Ajá, pero él se llama Félix Jiménez. Pelucho. Entonces, pero el Pelucho dice que ahora van a tratar de adquirirla para ofertársela a otros gobiernos. ¿Qué te parece? ¿En serio? Ay, pero mira, yo no sabía que él estaba en ningún cargo. Yo pensé que él era vocero del presidente Medina, porque él dijo, a mí me dijo que él no iba. ¿No te acuerdas? Eso es lo último que yo supe de Peluche. Bueno, sí. puede ser. ¿Ustedes lo supieron eso o no? Claro, mira, PLDistas utilizarán el voto electrónico, esa la trae también el Listín Diario, mientras que el Diario Libre trae que el reglamento de aplicación de la ley de partidos estará listo el 6 de diciembre. Pero, ¿y puede estar el reglamento listo con todas las impugnaciones que hay? No sé, aquí todo, cuando se trata de los partidos políticos. ¿Y ustedes creen que van a aplicar esa ley? Bueno, aquí la mayoría de las leyes realmente no se agotan, no se cumplen, pero se supone que se hacen para cumplir. Lo que pasa es que las leyes están ahí porque no tenemos justicia. Hablamos de justicia y ley, hablamos de dos cosas que son diferentes. Una miradita rápida así al mundo, ¿verdad? Para ir un poco con el tiempo. Nos habla de Donald Trump, que habla con militares opciones de frenar a los migrantes. Donald Trump amenazó la semana pasada con cerrar militarmente la frontera con México. Y sigue bloqueando Donald Trump como si él pudiera decidirlo. Pero a él lo ajustan, ¿no? Y le ponen su camisita de fuerza y lo ponen en riel. Su vicepresidente dijo que esa caravana estaba patrocinada por Venezuela. Bueno, imagínense ustedes. Rosselló, que da la razón a Trump, no acepta plan junta fiscal. Dice que obstaculiza la recuperación, el crecimiento de Puerto Rico. Es información destacada hoy en el mundo, como es el hecho de que el Papa ordenaría a hombres casados. Se muestra dispuesto a considerar a viri probati para satisfacer la necesidad, pero este Papa está en lo que tiene que estar. Huracán Huila golpea al noroeste de México con mucha fuerza. En categoría 3 ahí le tocó, bajó un poco porque era de locura. La encuesta que da 57% a Bolsonaro en Brasil es información, lo tenemos a la vuelta de la esquina, la segunda vuelta, el domingo, señores, 28. Y en cambio, Fernando Haddad aparece con un 43%. Lo decíamos ayer, ahí está, ese 15, 18, que no hay forma. Pero bueno, lo pare de sufrir, parece que le dieron la manita a la desgracia peor y al peor revés que podría sufrir Brasil. Lo vemos más adelante. Odebrecht, mientras tanto, lucha anticorrupción debe ser más amplia. Smith dijo que la empresa está trabajando para dejar atrás sus errores del pasado. Y la agencia informa de restos de Khashoggi, hablamos del periodista, rumoran habrían hallado cadáver en el jardín del consulado. Eso es horripilante, mete miedo de verdad. Saludos de nuevo a Linares, nos vamos a la pausa, regresamos. Aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, y bueno, habrá que hacer una distribución de las riquezas y del tiempo, ¿verdad? Distinta, si es que vamos nosotros a hacer una repasadita, pero muy breve, respecto de los temas internacionales, como hacíamos, porque la verdad que, bueno, se nos pone un poquito más amplia aquí la mesa, pero en el día de ayer hablábamos de dos cuestiones. Primero, ¿no? El tema de Brasil, que es necesario, porque lo tenemos ahí a la vuelta, ¿no? Con las elecciones que ya van a ser la segunda vuelta el próximo domingo. En Brasil hay voto electrónico, es fácil, es rápido. Sí, pero el conteo. Sí, claro, pero de eso en este caso la preocupación mayor no está ni siquiera en eso, en cómo puede, que es lo que en estos casos, en el caso de nosotros, es algo que también es una preocupación adicional. En el caso de Brasil tiene que ver precisamente con los resultados que pudieran tener las elecciones. Y esos resultados, no va a haber sorpresa, Ivonne, Bolsonaro va a ganar. Precisamente, pero esa es la preocupación. O sea, es que ni siquiera hay que si va a ganar Bolsonaro o si va a ganar Haddad. Por lo menos la mí. Está bien, pero para mí eso es grave. Arranca. Sí, pero eso es grave. O sea, es tratando un poco de hacer una perspectiva mucho más allá de que, ok, va a ganar Bolsonaro. Ya decíamos ayer, tiene un apoyo ¿de qué? De la iglesia protestante. ¿De cuál iglesia? De la iglesia universal. Estamos hablando de Mirzader, un bárbaro, que es el que de la lamentada iglesia pare de sufrir. Ese ha sido un apoyo increíblemente para Bolsonaro. No, mucho más allá de eso, las implicaciones que eso va a tener. Entender ese ascenso de esa extrema derecha en Brasil implica entonces, más allá, Bolsonaro va a ganar, probablemente. Yo no puedo decir de manera absoluta, pero las probabilidades son las que más, porque hay un 15, un 18% que las encuestas se los están dando. Pero eso tiene una complejidad en ese proceso histórico que constituye definitivamente una formación social y una disputa, además de la disputa electoral,
por la lectura que se le había dado respecto a la región con el tema de los partidos progresistas, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Venezuela, los resultados de las elecciones, por ejemplo, en México. Y esas vías de las que hablamos nosotros aquí en América Latina que quedan abiertas en un proceso que tú no sabes hacia dónde se va a dirigir. En Brasil eso será como 60 años de atraso lo que va a implicar. Ustedes pueden imaginarse con los planteamientos que ha tenido Bolsonaro. O sea, un tipo de una derecha, un tipo despreciable en todos los sentidos, el ex militar Bolsonaro. Las implicaciones que va a tener 16 años el Congreso debe tener. Para este país que es el más grande de América Latina. ¿Entiendes? O sea, es más allá de eso, de los resultados, de los mecanismos que ellos utilizan para las elecciones, tratar de tener una explicación de ese comportamiento social respecto de estas propuestas. ¿Qué le pasó al pueblo de Brasil para llegar a ese punto y a esa decisión? Vamos a mirarnos nosotros en el espejo, con la única diferencia que los cambios que hemos estado viendo en países muy cerca de nosotros o con vinculación con nosotros, no tenemos un liderazgo que pueda emerger o que esté ahí, que despierte un monstruo y que salga. Porque tú dices, bueno, lo que le viene a México, sí, pero López Obrador había hecho 3 intentos. Mira, ha habido muchas críticas al gobierno de Temer, pero el gobierno de Temer, señores, no es ni siquiera por asomo, absolutamente nada, ni siquiera el preludio de lo que sería un gobierno de Bolsonaro ahí en Brasil. Brasil cristaliza una versión que es bastante extrema de las condiciones de ese conflicto político que sabemos que se venía dando con el peteísmo, en todo esto, un proceso original agudo de conflictos de clases, de luchas sociales, muchas en ese periodo de poscrisis global junto con Venezuela, Brasil también, y hay que ponerlo para tratar un poco de entender lo que ocurre, tú sabes, como elemento del análisis, la ofensiva más intensa del gran capital en todos los países latinoamericanos. Y bueno, el poder estadounidense está en el centro de toda esta ofensiva, por supuesto, que tampoco podemos sacar. O sea que es una complejidad de un movimiento histórico que ha estado inmerso en una especie como de espiral, ¿no? De una crisis económica con unos impactos sociales, con unos impactos políticos, con unos impactos culturales, por supuesto, dentro del estado de excepción vigente, y eso conjuga la fuerza electoral de Bolsonaro, porque es un elemento que yo creo que para los analistas y para los expertos tendrán que utilizar, bueno, y tendrán que analizarlo. No se puede ver de manera simple, de ninguna manera, el tema de Brasil y los probables resultados de las elecciones, Linares. Yo creo que esa población brasileña, principalmente la juventud, los políticos deben prestarle atención. Cómo es manipulada de un lado para otro. Y yo creo que en la división del PT, ahí estuvo siempre el grave error. ¿Por qué? Porque esas clases sociales establecidas en Brasil, han logrado que una juventud se desarrolle, pero se desarrolla a un paso específico. Cuando llega Lula, que saca a millones de la pobreza y saca a millones de la miseria, entonces, lógicamente que tiene que chocar con esa estructura y con esa cultura ya impuesta por la oligarquía brasileña. Pero no dejo de pensar en la división que existió en su momento cuando Dilma Rousseff fue presidenta y su alejamiento por parte... Y la gran ofensiva del gran capital. Hemos hablado nosotros muchas veces aquí del tema del golpe blando. Ahí voy. Porque eso no quieren quedarse en el análisis ahí. El golpe blando del gran capital, sus conflictos internos, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos versus China, versus Rusia, versus control la región. Sí. Y esos golpes blandos que ha sido sistemático y que es una parte, claro, no es lo que determina todo, pero es una parte importante, ¿verdad? Usted añadiéndole la división del propio partido, entonces él encuentra escape, él encuentra un terreno fértil y mire lo que pasa. Que tenemos un Temer que ayer estuve leyendo unas encuestas con un 3% de popularidad. El capital financiero internacional hegemonizó todo eso, yo pienso, desde la perspectiva norteamericana. Pero y eso tiene un impacto increíble, lo ha tenido. Sí, pero logró su cometido. Mire el candidato que lleva. Eso es para que veamos
para que veamos que al momento de elegir... Pero también la división dentro de las fracciones burguesas del mismo Brasil. Ahí también ha habido también muchas divisiones, ¿no? Que eso, y es el peso económico importante. Y el peso político, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en este nuevo episodio que vemos nosotros con los migrantes que ya están en México y dicen que no van a parar y miles desafían a Donald Trump? Mire, varias cosas. O sea, que tú te pasaste ya para otro tema. No, para entrar ahí, para que usted vea la presión, cómo surge en un desorden social la presión por parte de los Estados Unidos y las grandes potencias. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir en Honduras? Unas elecciones. ¿Y quién gana las elecciones? ¿Quién se postula y quién logra imponerse en esas elecciones con el apoyo, lógicamente, de los Estados Unidos? ¿Y cuál es el candidato perdedor? Que es el candidato ganador para Honduras. Nasralla. Pero la elección de Nasralla no fue posible. Entonces, ese nivel de desesperación que tienen los pueblos es lo que hace esto. Pero ¿quiénes se imponen? Y con ese capital blando, esa injerencia por parte de las potencias extranjeras en los países. Ahora Estados Unidos lo siente, porque hay una caravana de 4,000 y tantas personas cruzando para llegar a los Estados Unidos y buscar qué hacer y buscar de qué vivir. En el caso de Brasil, la pregunta es muy simple, ¿no? ¿Bajo qué condiciones de esa lucha política y sobre qué forma de régimen político se podría establecer esos programas necesarios económicos, antisocial de ese gran capital y de ese bloque Bolsonaro? ¿Cómo eso podría entonces retomarse? Es difícil, pero hasta hoy es un bloque que está conformado por fracciones financieras, por aparatos militares, judiciales, iglesias evangélicas de las que nosotros hablamos, con mucho poder económico, con líderes de muchos negocios de la agroexportación, con medios de comunicación, con industrias del armamento. Todo eso influye, con clases medias altas que ya sabemos cuál ha sido su papel, con trabajadores que han estado muy desencantados, una ciudadanía anti-PT que igual, para ser honesto, hay que decirlo, a pesar de la simpatía que ha tenido y de cómo mantuvo esas preferencias Lula en tanto se presumía podía ser el candidato. Pero hay que reconocer que hay antipatías, anticorrupción, grandes mineras, partidos políticos, todos esos elementos confluyen en la discusión y en el intentar entender y comprender lo que va a ocurrir, los resultados de lo que va a ocurrir el próximo domingo en Brasil en esas elecciones de segunda vuelta. Así es. Jesús Nova se integra y le damos los buenos días, la bienvenida, en tanto nos vamos a la pausa. Venimos de una vez. Es el gobierno. Z101. Z101. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para... De regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahora vamos a la jerarquía. Habíamos 1, 2, 3, 4, 5 con un tiempo, ¿verdad?, que tenemos que ver. Raiza, reiterarte que qué bueno que tú estás aquí, de verdad. Nos sentimos cómodos, estamos bien. Además, somos mayoría mujeres y eso a mí me hace, ¿verdad? Está echando como mira mi abuelo, una canana a los varones. Buenos días de nuevo. Si el reloj tiene que volar, nosotras ganamos. No, nosotros no somos gente de eso. Tú estás loca. No. Bueno, buenos para días. mí, buenos días, gracias, buenos días, equipo, buenos días. Para mí, el tema obligado de pincelada, y vamos a hacerlo picadito porque el equipo completo puede opinar y vamos a tener diferentes versiones de esta realidad que plasma cada trimestre el gobernador del Banco Central. Y ayer, en una manera muy cómoda, más todavía regocijado en el 71 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana, pues el gobernador del Banco Central exhibe logros impresionantes para la economía de la República Dominicana y en lo que minimiza realmente el deslizamiento de la prima de un 50.3, le resta importancia a esto porque alega de que los bancos tienen suficiente divisas para las necesidades de los empresarios en las compras de diciembre. Yo debo decir que todo lo que se compra para diciembre, todo lo que usted compra en diciembre no se compra en octubre, se compra en mayo o en agosto por
la distancia, por las solicitudes, por todo lo que significa para los empresarios pedir el inventario que se agotaría en el mes de diciembre. O sea que ya el que compró dólares, los compró. Ya la gente no sale a comprar dólares ahora para traer mercancía para vender en diciembre. Eso es importante que el gobernador del Banco Central lo sepa, porque creo que él no sabe, como él no es comerciante, él no tiene idea de cómo se maneja eso. Sin embargo, 60 días atrás se escuchó por ahí el clamor de que los empresarios salían al mercado a buscar dólares y no encontraron. Hubo que hacerle una inyección y todo lo demás, y ya esto es cuento. Sin embargo, hay que decir que el gobernador del Banco Central está hablando de ese crecimiento, y yo quiero resaltar que aunque él en su alocución y en su rueda de prensa y todo lo demás, y en lo bien que está el Banco Central, pone muchos renglones de crecimiento en la República Dominicana, pero que siguen siendo dos los importantes de crecimiento en la República Dominicana, que uno no lo puede ver. Uno es la minería y el otro son las telecomunicaciones. En las exportaciones se mantiene un letargo, no son desorbitantes, no caen estrepitosamente, pero para haber sido declarado el año 2018, y estamos finalizando el año como el año de las exportaciones, yo creo que el logro no es muy bueno para el presidente de la República, que declaró el 2018 como el año de las exportaciones. Sin embargo, le da este crecimiento de 6.9 en este trimestre, le da la importancia y dice que es el sector privado el que ha impulsado este crecimiento en la economía. Cosa que yo no entiendo, porque a mí hay que explicarme la economía con el método Montessori, contando manzanas, como el sector privado, que es el que se queja de la inflación, de la devaluación, de la depreciación, de que tiene que buscar más dinero para comprar sus insumos, para comprar con lo que va a producir, y el gobernador dice que ellos son parte importante si él no le pone atención a este renglón tan importante. Otra cosa que me llamó mucho la atención es el tema del crecimiento a nivel de empleos. Yo creo que hay que ser un poquito más serio con la creación de los empleos. No es la verdad que nosotros estamos produciendo 100,000 empleos anuales. Empleos formales, gente que entra al sistema de seguridad social. No puede ser. Es prácticamente imposible. La informalidad se impone en la economía de la República Dominicana. Los emprendedores no tienen un empleo formal. El que emprende con hacer uñas en la casa, con poner un saloncito, no es un empleo formal, es un chiripero. Y ahora nosotros le hemos querido dar el que hace empanada, el que hace yaniqueque, el que vende hot dog en la puerta de su casa, el que hace ruedo. No, eso no es un empleo, eso es un oficio que le permite ingresar, conseguir algunos dineritos ahí para intentar sostenerse. Entonces eso no se puede hablar de empleo. Lo que pasa es que hay un sector en la República Dominicana que lo ha querido poner bonito, en que los emprendedores hay que ayudarlos, hay que apoyarlos con las micro, las micro. Hay 300 micro. Hasta cuando usted le presta a una persona 1,000 pesos en banca solidaria, ya eso es una micro para una persona que compre un bidón de aceite para freír empanada en su casa. No, eso no es crecimiento, eso no es empleo. Al contrario, yo creo que eso fomenta un poco el tema del subdesarrollo, donde la República Dominicana no tiene una agenda clara de un crecimiento real de su gente, que es lo que nosotros necesitamos. Si bien es cierto que usted puede decir que hemos avanzado, que tenemos algunas vías de comunicaciones que son importantes. Claro, que Raiza, perdóname, no deja de ser importante el hecho de que cuando tú no puedes responder a la demanda de empleo, porque aquí hay una tasa de desempleo bastante elevada, tú por lo menos viabilices algunas cosas y eso en el tema de la banca solidaria y las MIPYMES y entiendo el tema un poquito de las MIPYMES porque estuve mucho durante el primer periodo del programa MIPYMES en la Z, y ahí tú puedes ver el tema de los emprendedores y el tema de las microempresas no deja de ser un tema importante y que antes no recibía ese apoyo y que ahora por lo menos se está viabilizando para que se formen, para que se les está dando incluso charlas, cursos, talleres, para que esas personas que antes trabajaban de manera muy informal ahora
tengan otro estatus o otro nivel. Eso está muy bien en papeles, pero los que hemos emprendido y los que hemos tenido negocios nos damos cuenta de las trabas que hay permanentemente. Sobre todo unas imposiciones, unos impuestos que sin lugar a dudas no apoyan a nadie que quiere emprender. Y en eso yo creo que el sector privado tiene que enfocarse muchísimo para poder impulsar una agenda de desarrollo, una agenda de producción. Y yo quiero concluir diciendo que este gobierno, en estos 6 años rumbo para 7, no es la verdad que tiene una agenda clara de desarrollo y de crecimiento económico ni personal de la cosa más importante que hace que un Estado se desarrolle, que es su gente, a nivel de educación y a nivel de salud, por ejemplo. Y si es a nivel de desarrollo y de producción, es menos, porque nosotros estamos abocados a una economía de consumo, sin producción, donde usted con un clic consigue todo lo que usted quiere y con una simple transferencia electrónica que usted no tiene que ver el dinero. Entonces, eso no es desarrollo, eso no es crecimiento, eso no es economía. Yo aprendí, siendo de campo, que usted solo adquiere riqueza produciendo, y la producción en este país está vedada, está penalizada por los financiamientos y por la vorágine impositiva que tiene este régimen en la República Dominicana en los últimos 5 años a través de la DGI. Si usted no revisa el sistema impositivo en la República Dominicana, no puede decir que hay un desarrollo sostenido en cuanto a la producción nacional. Bien, vámonos a la pausa entonces ahora. Regresamos. Bueno, señora, aquí estamos de regreso con todos ustedes y ahí está. Vamos con Milagro y después venimos con los oyentes. Señores, no se nos desesperen, ahí está, porque la gente sabe un poco a esta hora, pero tranquilo, que en un momentito entonces vamos al contacto con ustedes. Milagro, buenos días de nuevo. Gracias Ivonne, gracias a todo el equipo, buenos días nuevamente, buenos días a nuestros oyentes, el abrazo. Quiero conectar un poquito con Raiza para decir que recientemente hubo la feria del Banco de Reservas, vaya, para muchos comprar vehículos. Y debo decir que habían tasas tan atractivas que yo dije, wow, ¿y por qué yo no compré mi vehículo ahora? 6.5%. Alguien decía aquí que eso era incentivar. Había tasa fija a 3 años, por 3 años un 5%. Entonces, ahí voy. Incentivar el consumo, decías, Lara, en días anteriores. Sí, incentivar el consumo en detrimento de la gente que quiere emprender. Y eso para engrampar con lo que venías diciendo y hablando de las MIPYMES y los emprendedores. Señores, ¿cómo es posible que aquí se incentive el consumo? Comprar un vehículo, señores, un vehículo te sale de la agencia y ya al día siguiente o a las 3 horas no vale lo mismo, el mismo dinero que tú pagaste por él, que tú ni siquiera has pagado porque es un financiamiento. Pero se ha puesto a pensar el gobierno, por ejemplo, o se ha puesto a pensar nuestras autoridades, si esas mismas tasas, un 5 o un 6%, lo dedicaran o lo destinaran a la vivienda. ¿Cuánta gente necesita vivienda en este país? ¿Cuánto déficit habitacional hay en este país? ¿Y cuánta gente no tiene acceso al crédito, pero no tiene acceso por las tasas y por la inestabilidad en las tasas? Porque de repente tú hoy pagas un 12, mañana un 12,5, ayer pagabas un 10, un 10.5, y un punto que te aumenten a una tasa en un préstamo hipotecario puede significar que pierdas el inmueble o que dejes de darle comer a tu familia, entonces, para poder seguir pagando la casa. Si esos esfuerzos que se destinan a incentivar el consumo, a la flota vehicular, que ya nosotros no encontramos por dónde movernos en este caos, porque también hay que decir del caos del tránsito. Si esos esfuerzos se destinaran a que la gente tuviera tasa fija para adquirir su vivienda y a que hubiera un buen sistema de transporte, entonces el cuento sería otro. Otro gallo cantaría. ¿Cuánta gente pudiera, en lugar de pagar alquiler, dedicar esos mismos costos
a su vivienda, pero que sea suya y patrimonio de su familia, aunque sea en 20 años. ¿Por qué no lo piensa el gobierno? Dedique tasas fijas. Todo lo contrario. Ciudad Juan Bosch comenzó con tasas fijas a 20 años de un 8%. No se ha entregado el proyecto porque hay un par de constructores que han quedado bastante mal parados. Y ya el cuento es otro, ya la tasa no es fija a 20 años. Bueno, se le garantiza supuestamente a los que compraron al principio y bajo esas condiciones firmaron el contrato ya con la fiduciaria. Pero usted va ahora mismo a comprar a Ciudad Juan Bosch y es tasa fija de un 9% por los primeros 5 años y después se ajusta a la tasa del mercado. O sea, nos engañaron. Pero ese que fue un primer paso y fue un paso bastante positivo y que la gente pudo haberlo visto con buenos ojos y que de ahí el gobierno pudo agarrarse para, bueno, crear incluso un programa de incentivo a la vivienda, ¿por qué no? A nivel general, a nivel nacional. Ese hubiera sido, de verdad, una buena luz que exhibir en el tiempo para cualquier gobierno que lo decida. Creerle una tasa fija a la gente por un periodo, por el periodo que se tome el financiamiento, y usted verá cómo aquí el déficit habitacional va a bajar. Permíteme, Milagro, un segundo, por favor, antes de tu injundioso análisis, que me parece interesante, sobre todo por el tema de la vivienda, que es en el que trabajas. Pero tenemos aquí a Apolinar Veloz, economista, conocido de todos, ha estado le desperté, ha estado con nosotros, no solo eso, sino que le interrumpí porque ahorita va a otro programa, pero para nosotros es muy importante tener a Apolinar para que nos explique, primero, estas cifras que como tú dices es una especie de sinfín que cada tiempo se repite un aumento, señores, de un crecimiento de nuestra economía increíble, por un lado, y por el otro, el tema entonces del dólar que ya nos está sobrepasando los 50. Buenos días, Apolinar, bienvenido y nos enorgullece tenerte aquí en el Gobierno de la Mañana Z101. Buenos días para ti. Buenos días a todos. Gracias, Simón. Atención Portal, hoy vemos de nuevo al gobernador del Banco Central, Apolinar, decir que crecimos 6.9 a septiembre por un lado, por otro lado entonces tenemos el dólar que ya nos sobrepasa los 50 y nosotros que no somos economistas nos resulta muy complicado entender. ¿Qué explicación pudiéramos tener desde esa perspectiva técnica tuya? Las declaraciones del gobernador del Banco Central sobre la evolución de la economía dominicana está relacionado con dos elementos. Primero, con el deterioro del gobierno. Cada vez que hay un problema en el gobierno, el Banco Central tiene que salir a decir que las cosas andan muy bien y que el crecimiento económico es extraordinario. Y en segundo lugar, tiene que ver con el fortalecimiento de la falta de credibilidad que tiene el Banco Central. Es decir, el Banco Central de más en más es una institución que le falta credibilidad y tiene que dar golpes de efectos publicitarios como este que hace el gobernador cada cierto tiempo y generalmente cada vez que el gobierno tiene un problema, el gobernador sale a decir que todo está muy bien, que la economía crece. Sin embargo, la economía dominicana lo que muestra son una serie de desequilibrios que efectivamente hacen que la evaluación de cualquier economista diga que la economía dominicana es una economía con debilidades que permite diagnosticar que la misma es, desde el punto de vista de largo plazo, una economía insostenible, porque todo lo que garantiza que el gobernador y el gobierno pueda decir que la economía dominicana está creciendo está fundamentado en la financiamiento de los desequilibrios. Por ejemplo, el ahorro que genera la economía dominicana es inferior a la inversión que debe hacer. Las exportaciones son inferiores a las importaciones. El gasto público es mayor que los ingresos.
Y desde ese punto de vista, todos esos déficits deben ser financiados. Y si no hay financiamiento, en ese mismo momento la economía dominicana deja de ser dinámica, creciente y estable, como intenta decir o vendernos el gobernador del Banco Central. Lamentablemente él tenía que celebrar su cumpleaños del 40 y tanto, el 70 aniversario del Banco Central, de la creación del Banco Central, y tenía que dar una buena noticia, pero esa buena noticia ya es una noticia que tiene que ver básicamente con el descreimiento que tiene la generalidad de la población en los anuncios que hace el Banco Central. Estaría en ese mismo nivel de descreimiento lo que dice el propio gobernador también respecto del dólar, que habla que ese dólar que se coloca al 5.17 está en el rango de lo presupuestado. 50.17. Sí. Mira, una cosa que hay que tener en consideración es que ellos están hablando generalmente de la estabilidad del tipo de cambio. La estabilidad del tipo de cambio depende también del endeudamiento del Banco Central. El Banco Central debe en la actualidad 11.352 millones de dólares que han sido utilizados justamente para garantizar la estabilidad del tipo de cambio, y aún utilizando esa enorme cantidad de dinero que equivale al 50% de la deuda externa dominicana, la volatilidad, es decir, la variabilidad que ha tenido el tipo de cambio ha excedido prácticamente el 60% entre lo que va del año del 2005 hasta el año del 2018. Es decir, que anualmente la variabilidad que exhibe el Banco Central es por encima del 60%. Si lo vemos así, entonces el Banco Central estaría hablando sencillamente de que ha fracasado por cuanto lo que él exhibe como un triunfo, que es la estabilidad del Banco Central, se desdice por la volatilidad, es decir, la variación que tiene el tipo de cambio en todo el periodo en que tiene esta gobernación actual de 2005 hasta la fecha. Casi muy Entonces, sí, cómo no. Sí. Sí, adelante. Sí, continúe. Entonces no puede hablarse de que ha habido estabilidad cuando la volatilidad, la variabilidad que ha tenido el tipo de cambio es enorme. Pero además es ineficiente y muy cara de tener que endeudarse con el sector privado por más de 11.000 millones de dólares para mantener un tipo de cambio que sigue creciendo desde que ellos entraron en la administración. Entonces, han fracasado desde el punto de vista de mantener estable el tipo de cambio. El tipo de cambio ha crecido constantemente desde que ellos entraron a la administración del Banco Central en el 2004. Okay. Han incumplido con la promesa de mantener un tipo de cambio estable porque no lo ha sido. Y han incumplido también con tener una administración del Banco Central eficiente, porque ahora mismo el Banco Central exhibe, con toda la bonanza que ellos anuncian, 44.000 millones de pesos de déficit. Entonces yo no entiendo cómo todos esos elementos pueden caber dentro de una descripción de bonanza de la economía dominicana. Parece que la conclusión, parece que la conclusión, Apolinar, es precisamente eso, mentira respecto de lo que es la política financiera de nuestro país. Queríamos agradecerte y no queremos abusar, sabemos que nos cediste estos minutitos, pero el compromiso es para estar con nosotros sentados porque muchas preguntas tenemos que hacer. Te agradecemos muchísimo que nos haya cedido y haya respondido a nuestro llamado. Apolinar Veloz, economista, es miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buen día, muchas gracias, Apolinar. Gracias a usted. Bien, Milagros, querida, concluyendo. Bueno, señores, pierde el hilo un poquito.
En términos generales, si se desarrollara aquí una política dirigida precisamente a incentivar, a dar unas tasas adecuadas y en que las personas pudieran, lo mismo que pagan para un alquiler, pagarlo para tener su vivienda, aunque tuviera que hacer un esfuercito superior, yo estoy segura que el déficit habitacional bajaría en el país, que cualquier gobierno que lo hiciera se casaría con la gloria y que en términos generales la familia dominicana estaría muy agradecida de algo así. Nos fuimos, regresamos. ¡Epa! Estamos, no, señor. Es que, óyeme, a ti te importa el mundo. Es que lo que pasa, tú tienes que curarte y sanar emocionalmente. A veces tú tienes que decir, como cuando decía mi querida colega y amiga Elsa Espósito, decía, hay que hacerse a veces el loco para poder mantener la cordura. Lo que pasa es que Elcita, tanto que la queremos, a veces se pasaba, tú sabes, y entonces más tiempo se hacía. Como se hacía más tiempo la loca. Pero dice Chico Arias que ¿cómo está todo en orden sobre la base del desorden? Porque en este país así es que funciona. Así es, señores. Saludos, buenos días a los que se nos integran ahora. Buenos días, bienvenidos a esta segunda hora del Gobierno de la Mañana. Pero también buenos días y bienvenidos a nuestros oyentes, que su tiempo ahí lo hemos estado manejándolo, pero creo que fue bastante interesante la conversación que tuvimos hace un momentito con Apolinar Veloz, porque hoy el tema que prima es puramente financiero y económico, primero con el aumento de la tasa del dólar, por un lado, y el otro, el crecimiento económico que dice el Banco Central en su sinfín. Me gustó esa, Raiza, te la tomo. Ese sinfín que él repite cada 3 meses. Ahora vamos a escuchar los oyentes, vamos a tomar unas cuantas llamadas, damos los buenos días a la primera llamadita, que es internacional. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Adelante. La otra cosa es, el equipo que ustedes forman está muy bonito, pero como que hay que ponerle un poquito más de tiempo para que ustedes puedan desarrollar los temas. Oh, Dios. Yo considero, de una manera muy humilde, con el respeto que los demás se merecen, que tú eres la inspiración al periodismo, Uy. de lo que estudia el periodismo de la República Dominicana, y no dejarte a ti expresarte en un poquito más de tiempo, es como cortarle el pico al águila. Pero Samuel, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Samuel, ¿tú estás seguro? Samuel, pero más. Cuídate mucho, Samuel. ¿Eso qué es? Eso es violencia. Déjenle que le den, perdón, déjenle que le den a Ivonne su dosis de chulería, sí, que a ella le hace falta esa vaina. No, la dosis de chulería está muy buena, Ivonne, hasta que digan que te den más tiempo. Perdón, orden, señor, en la sala. Decir, Samuel, que nos den más tiempo. Él está queriendo que entonces, bienvenido, empiece el gobierno a las 4 de la mañana. No, Samuel, no hagas eso. Coge la otra. Espérate, tranquilo, Jesús. Tranquilízate. Hoy, señor, por favor, vamos a calmarnos. Sí, yo creo que tenemos que calmarnos. Yo estoy muy calmadita. Vamos a calmarnos. Porque nunca va a ser sobre las 7. Entonces sería cuestión de que a las 4 de la mañana inicie. Buenos días, Ivonne. ¿Y todos cómo están? Con el tiempo encima, mi querida, adelante. Sí, con el tiempo vamos encima, a enviar los saludos. Una llamada, Ivonne, importante, la llamada de hoy a las 9 de la mañana desde el Parque Enriquillo hacia el Palacio, la marcha de varias organizaciones populares para exigir lo que nos atañe a todo. Ahí está, muchas gracias. Señores, rueda de prensa a las 4 de la tarde en Parque del Este hoy. Tenemos fallo con relación al tema de Parque del Este a las 4, rueda de prensa, ahí están convocados los medios. Buenos días. Buenos días. Sí. Ivonne, ¿cómo estás? Estamos bien, adelante. Bien, Ramón Burgos. Fíjense que estaba mirando un panel sobre el asunto de la ley que quiere obligar a la impartición de la Biblia como materia en las escuelas. Sí. Yo creo que no debe de ser eso. Bueno. Me parece que eso lo que se debe hacer es impulsar a través de los medios, las mismas religiones, a que en la familia se arranque como primera sociedad. Eso es una decisión personal, el tema de la Biblia y su posible lectura. Buenos días. A lo que hacen en este país son unos inmorales. Buenos días. Dígale. Hacerle un llamado a EDS. La tanda de apagones que están dando por aquí, por el sector de invivienda, sobre todo en horas de la noche, cuando uno tiene familiares que vienen del trabajo, de las universidades,
Óyeme, con esta ola de atraco que hay por aquí, esto está tenebroso. Desde las 9 de la noche mandan en la madrugada todos los días. Bueno. Además, apoyamos también la preservación del Parque del Este. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días. Buenos días a todos. Rapidito, que tenemos poco tiempo, mi Ivonne, querido. Ve directo. Yo, con relación al tema de los parques, yo quiero decir que una de las cosas que deben protegerse aquí son los pulmones naturales, que son los parques. Así es. Óigame, y así como se protege el Parque del Este, pero el 9 de la autopista Duarte lo han cogido una cantidad Pandillerismo, ahí te ayudé y han hecho un desastre y no, tú no quieres que pase eso mismo en el Parque del Buenos Este. Te ayudé. días, Buenos días. Ivonne. Buenos días. David Volques de Barahona. Hola, adelante. La David. caravana que sale desde Honduras, el país más represivo y fraudulento por la OEA y por Trump, llega hasta México, pero en México es donde se instala un gobierno tipo de Juan Bosch y no hay nadie herido, pero a la vez Trump y los demócratas están en Brasil en ilegalidades apoyando a Bolsonaro. Es el nuevo Monroe que quieren dominarnos y hundirnos a todos para saquearnos y acribillar nuestro pueblo. No a la caravana. Gracias a Volques. Buenos días, vas allá. Buenos días, diga. Apuesto a que el acuerdo que va a haber entre Leonel y Danilo es que la primera dama sea la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández. Apuéstalo, escríbelo hoy, 24 de octubre. Usted allá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Realmente tan temprano. Sí, mira, en un país donde la debacle financiera, donde se atenta contra la palabra de Dios, no me queda de otra que votar por Ramsey Trujillo. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Señor. Buenos días. Muy buenos días, Ivonne. Te habla Ingrid del 7:30. Hola, Ingrid. ¿Cuánto tiempo? Buenos días. Bienvenida. Adelante. Sí, gracias. Es para saber si hay algún otro organismo que pueda desmentir eso del Banco Central, porque si hemos crecido ha sido en problemas, en dificultades, en deuda. Bueno, tú no escuchaste a Apolinar, el análisis que nos hizo, breve pero bastante sustancioso con todo esto. Que si no hay un organismo que lo pueda desmentir. Un organismo como tal. Un organismo que desmienta lo que él está diciendo. Muy bien, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está, Ivonne? Además, equipo de la mañana, todos los que escucha. Sí. Es Gregorio Manza, del Comunitario 24/7 de sector Santo Domingo Oeste, Herrera. Ajá, adelante. Reiteramos otro llamado al ministro de Salud Pública, al ministro de Miner, por el asunto de la escuela esa Mujica, que estamos 5 años, que fue terminada, y falta saneamiento de la cañada. Todavía no se ve una grada por eso. O sea, estamos esperando con carácter urgente. Y también la construcción del puente peatonal, aquí de Los Coquitos, que va a dar acceso al Madre Rafaela Ibarra. Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está Altagracia? Sí, lo que pasa es una cosa, que ese señor es un cara dura. ¿Cuál? Que solamente el del Banco Central, solamente cuando él se presenta con ese tinte a hacer sus ruedas de prensa, eso es un hombre charlatán. Ay, Dios mío, estamos hablando de Valdés Albizu. Le cayeron los palitos. Vamos a las 4, pero... No, pero tú... Buenos días, buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, país. No, dime, Zeneida Huye, que ya no estamos yendo, que tenemos el tiempo encima. Dime. Sí, Ivonne, yo quiero felicitarte por ese certificado, pero al pastor ni la iglesia se lo da. Ay, no. Linares, buenos días. Muy buenos días, equipo. Señores, buenos días, Linares, que tenemos el tiempo encima. Buenos días, equipo. Buenos días, población dominicana que sintoniza esta Z101. Miren, yo quiero recrear un artículo de la Biblia. Me refiero a Lucas 11, 14, 23. Que en su título dice, una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipes de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarles, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú he echado yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo primero es que para la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, este pueblo tiene que entender que la división es lo que lo está llevando a la destrucción, y los políticos dominicanos deben entender eso. Amparándose en la Constitución de la libertad de religión y culto y todas esas cosas, en un principio constitucional, estamos obviando que este pueblo lo que necesita es orar y lo que necesita es conocer de la palabra de Dios. Y yo soy católico y aquí tengo una persona frente a mí que es pastor evangélico. Pero por el hecho de que él sea pastor evangélico y yo católico, no quiere decir que haya ninguna diferencia con conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en República Dominicana, principalmente en las escuelas públicas, lo que conocemos que pasa en las escuelas públicas. ¿Y cuál es la diferencia de formación académica y religiosa entre un estudiante de un colegio evangélico o un colegio católico y uno que no recibe ningún tipo de orientación? La Biblia es orientación, conocimiento de la palabra, cómo condujo Jesús, cómo se condujeron los hombres y mujeres de Cristo. La Biblia es el libro esencial de todas las formaciones humanas. Y la República Dominicana hoy necesita llevar, los legisladores deben entender eso. Si hay que provocar aquí una reforma constitucional, porque bien lo dice Rosario Espinal en un artículo formidable que escribe en el periódico Hoy de hoy, ¿quién leerá la Biblia en las escuelas? Refiriéndose lógicamente a la división. El problema no está en que viole la Constitución o acepte tal precepto. El problema está en quienes van a leer la Biblia, y eso manifiesta una división. Pero yo pregunto, este pueblo, los estudiantes, nuestros estudiantes, no deben recibir la formación en Cristo en algún momento, 5, 10 minutos. Y yo voy a hablar algo, Jesús. Es más fácil. Se quiere prohibir que se lea en las escuelas, pero que se permite en las cárceles. ¿Me entiende? Entonces, miren, qué pendejada. En el colegio pero puede ser parte. Pero no estamos hablando de obligado, porque no hay que obligarte a que tú, perdóname, Linares, no hay que obligarte a que tú pertenezcas a una iglesia o no, se trata de eso. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de la Biblia, que es diferente. La lectura de la Biblia que coge y ¿qué es lo que predica un pastor evangélico? Pero, perdón. Yo estudié en un colegio católico de monjas. Todavía existe el plantel y las monjitas están ahí. Sí. Dicho plantel tiene una iglesia católica regenteada por uno de los padres, y hoy Baní es catedral, es una diócesis, ¿verdad? En aquellos entonces yo estaba en el colegio no, porque fue elevada en el 86. Pero a mí nunca me leyeron la Biblia en el colegio. Yo tengo una formación católica. Y yo nunca leí la Biblia en el colegio. Pero una pregunta. Nunca la hermana María José ni la hermana Carmen me dijeron a mí, vamos a leer tal versículo de la Biblia ahora. Pero tengo una formación católica. Es más, en las actuaciones del colegio se inauguraban, o sea, una misa por la graduación, una misa por acción de gracia, en la Navidad, una misa. Pero no leerme la Biblia, leerme un pasaje. Lo que tú acabas de hacer en el acto de la bandera es lo que dice la ley. Sí, pero y yo tengo formación católica. Pero fíjese cómo. Y no voy a decir que soy la que más rezo ni la que más va a la iglesia, pero sí tengo una convicción real y mi fe fortalecida. Pero fíjese cómo usted habla, Raiza, de que usted estudió en un colegio católico y que ahí se preparaban actividades en la iglesia y que ahí se preparaban misas en la iglesia. Yo estudié en el Colegio Adventista Espaillat, en la primaria, y allí, ni por ley ni por nada, allí se daba una materia que se llama religión. Y les voy a decir algo, cuando entré al Liceo Unión Panamericana,
ya que pasé a primero en el año 1997, cuando entré me encontraba, Jesús, un poco hasta raro, porque no se leía, No, porque había teníamos la una materia condición. religión y había moral y cívica y eso ha desaparecido del currículum. Entonces, cuando yo entré ahí, ya yo tenía un poquito de formación porque tenía 4 años en el Colegio Adventista Espaillat. Y todos los muchachos que salimos de ahí, salíamos con algún tipo de formación. Ahora, yo lo que pregunto ¿Pero es, te formó la escuela o te formaron en tu casa? no me formó la escuela, pero el poco conocimiento que adquirí de religión, en ese momento lo adquirí desde allí. ¿Por qué? Porque no era obligado, pero se hacían actividades religiosas y eso forma, señores, pero lo que pasa en las escuelas públicas en el día de hoy muestra que nuestros estudiantes tienen que ser orientados, porque aquí no se está orientando a nuestros estudiantes. Y lo que está pasando con nuestras muchachas, miren, hoy 17 años, una niña, lamentablemente, una más, y su pareja de 25 que tenía 2 años, 2 hijos, perdón, 2 hijos tenía. ¿Y qué usted cree que falta en esa orientación familiar, orientación de la sociedad y orientación religiosa? ¿Por qué? Y eso lo deben entender todos los medios. No estoy hablando de que sea obligado por una ley. Pero señores, la orientación en Cristo, la orientación en la Biblia que plantea la Biblia, nuestra Biblia. Oh, pero ¿y porque la Constitución plantea? No, es un derecho. Eso es inconstitucional. No la vamos a leer. ¿Y qué estamos nosotros produciendo? Miren, más muerte a nuestras mujeres. Es un asunto privado, señor. Sí, es un asunto privado, pero yo no me quiero Ahora meter, pero resulta escucha. que nosotros, perdón, nada más decir, ahora resulta que nosotros, por lo dicho por un empresario recientemente, que la incorporación de la mujer a los medios de producción es lo que tiene esta sociedad hecho un desastre, por un lado, y por el otro, la ausencia de lectura obligada de la Biblia es lo que tiene este país hecho un desastre. Es lo que me quieren a mí poner a reflexionar en medio de todo el panorama terrible. Que mi comentario va más amplio. Yo me voy a una posible reforma constitucional que plantee lógicamente todo este derecho. ¿Por qué? Señores, lo que está pasando en nuestra pero que sociedad. está planteado el derecho a yo ser libre y escoger. Ese es el derecho privado, pero en ese libertinaje, que tenemos, sí, en ese libertinaje que tenemos, se están produciendo cosas feas en la República Dominicana que lamentablemente no tendrán solución, porque esta división es lo que tiene el pueblo dominicano dividido. Porque, vámonos. Bueno, señora, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101. Ahora son las 6:20 en este miércoles. Un miércoles, Dios mío, cargado de muchas informaciones, de muchas opiniones, de muchos demonios. Decía Linares ahorita y hablaba y hacía una apología a Belcebú. Yo salía, no porque me sintiera demonio, aunque a veces casi en medio de tantas barbaridades y en medio de tantos enunciados, perdón, ya voy con usted, en medio de tantos enunciados a veces yo no sé qué es mejor, ¿no? Definitivamente, porque al fin y al cabo es un tema de interpretaciones. Y ahora sí, con gusto, mi querido Jesús, los buenos días para ti de nuevo. Buenos días, pero quiero puntualizar que lo que Linares estaba haciendo no era una apología, estaba leyendo parte de una historia bíblica donde Jesús se reprendió demonios, salieron demonios y los fariseos lo acusaron de que él estaba echando demonios fuera en nombre del diablo. Y esta historia bíblica plantea muy claro que Dios y el diablo no pueden convivir en un solo cuerpo. Él echaba a los demonios fuera en el nombre de su Padre. A mí entonces me convocaría, sí, porque es un asunto de interpretaciones. Vamos entonces a definir qué es demonio y qué no es demonio en todo caso. Porque si demonio yo tengo es el cosas cuco. Tengo cosas que tratar en mi tiempo. Fuera de eso. Yo sé lo que pasa es que, claro que lo único que yo he pedido, y lo voy a pedir siempre, o sea, lo primero que yo soy es pastor. Y esa es una condición con la que yo vivo. Y muestro mi condición y vivo como con la dignidad que vive un pastor, una persona que le sirve a Dios. Eso es lo primero. Y siempre voy a estar de acuerdo, como pastor que soy, con que se lea la Biblia, no en las escuelas, en todas partes. A mí yo me Esa es mi decisión. Oye, y es tu tiempo, y te puedo agregar el mío, espérate, pero no me puedo quedar así como que he dicho una locura. No, yo no estoy hablando que has dicho una locura. Lo que yo estoy diciendo que, bueno, hay perspectivas de las cosas y hay lecturas de las cosas. Está el tema puramente religioso, entonces demonios, ¿qué pudiera ser? Entonces, bueno, desde la fe, Cristo no desde es, la fe, desde la Cristo religión no es y desde el religión. dogma puede ser una cosa, pero
Claro que sí, Jesús. Bueno, y yo- mira, yo me Pero- niego a hablar pero de Biblia. Cristo no es religión. Porque con Ahora, lo que yo no, un lo que yo, segundo, lo que yo, segundito. en lo que yo voy a estar en desacuerdo totalmente es que alguien porque se llame periodista me diga ignorante porque yo soy creyente. No. ¿Entiende? En eso no. Pero mira, Aquí, yo creo que yo- no. No, Aquí, no, Jesús, no, aquí- no, aquí yo no estoy hablando de respeto- esta mesa, estoy hablando de un amigo tuyo. Ay, Virgen Santísima. Jesús, yo Un valoro, amigo tuyo, amigo, hermano y tuyo. respeto tu condición de pastor y de tu vocación de servirle al Señor desde esa posición. Ahora, yo me siento que le sirvo al Señor desde mi posición, con mi hoja de vida, con mi práctica de vida, de donde yo vengo y para donde yo voy. Yo estoy con de una acuerdo formación, contigo. con mi fe fortalecida en valores y en principios. Raiza, Y no me leyeron Raiza, la Biblia en la Raiza, escuela. Sin Cristo- embargo, la conozco. Cristo no es una religión. Si no, pregúntale al padre Aurelio, pregúntale a Rogelio Cruz. Si son mis amigos o no son mis amigos. Claro que sí. Y Me si imagino que comparto sí. con ellos o no comparto con ellos. Yo no tengo problema con eso, porque Cristo no es católico, ni es evangélico, ni es pentecostal. Así es. Cristo es nuestro Salvador. Eso es lo que yo creo y esa es mi fe. Y esa es la fe que profeso. Es tan simple como eso. Y respeto lo que todo el mundo piensa. Si ustedes se dan cuenta, no me gusta inmiscuirme en este tipo de discusiones, porque yo tengo una posición vertical con relación a eso y punto. Y lo único que pido es que me la respeten. Pero bueno, yo quiero hacer un llamado rápidamente, o no sé a quién, si es a la alcaldía del Distrito Nacional o es al Ministerio de Obras Públicas. Señores, la avenida John F. Kennedy es la boca de la cueva del diablo. Todo el que maneja en la Kennedy se da cuenta de que hay una oscuridad pasmosa en una avenida donde circulan tantos vehículos. Y si es en el tramo antes de llegar en la John F. Kennedy en dirección oeste-este, antes de llegar a la avenida Ortega y Gasset, la cantidad de vehículos que se han subido en ese tramito ahí, porque no hay ninguna señalización, ni está pintado de amarillo, ni nada. Eso es una cosa impresionante. Ahí no hay una sola luz en todo ese tramo. Si usted viene desde que usted baja, lo que está frente a Telantillas, el paso a desnivel que está frente a Telantillas, hasta llegar a la Máximo Gómez, no hay una sola luz. Todo eso está a oscuras. Eso implica- Ahora, la pregunta que eso yo me ahí hago, deben intervenir el ayuntamiento y Edesur. y obras públicas Sí. también, deben intervenir esos organismos. Ahora, ¿qué es lo que yo me estoy preguntando? Vamos a necesitar que se muera allí, que pierda la vida un hijo o un familiar de un alto funcionario para que esto se resuelva. Vamos a tener que ver nosotros cómo pierda la vida una persona más por irresponsabilidad de quienes manejan y quienes tienen la obligación del alumbrado de Santo Domingo. Por favor, claro que no. Ustedes deben actuar. No, aquí no estamos en contra de nadie, lo hemos dicho 70 veces. Estamos para decir las cosas que se deben resolver en este país, sin excusas, sin mentiras, sobre todo situaciones que son fáciles de resolver. Situaciones que todos nosotros sabemos que es un asunto de una inversión mínima para evitar que personas mueran y que ocurran tantos accidentes. Estamos haciendo el llamado al ayuntamiento del distrito, estamos haciendo el llamado a Edesur, estamos haciendo el llamado a obras públicas para que el alumbrado en la avenida John F. Kennedy sea resuelto. Evitemos atracos, evitemos accidentes, evitemos que personas mueran en estos lugares por falta de un alumbrado adecuado. Por favor. Por último, quiero referirme a un caso que he estado viendo y que he estado muy preocupado y ocupado por esto que he estado observando. Si nos ponemos nosotros a mirar la cantidad de niñas embarazadas que hay y las que ya tienen hijos menores de 18 años, menores de 17, como esa joven que fue asesinada ayer por su pareja sentimental, que ya tenía 2 hijos, deja 2 hijos en la orfandad con 17 años. Oigan de lo que estamos hablando.
la gran preocupación que tengo, que debe ser una preocupación del Estado dominicano, no de Jesús Nova per se, sino del Estado dominicano. La gran preocupación es la falta de preparación académica, la ignorancia de esas niñas que entran en relaciones con personas adultas o con personas jóvenes también, pero que no tienen ninguna visión ni ninguna educación y traen al mundo niños y niñas. Tengo el caso muy cercano de una joven de apenas 23 años con 3 hijos. Pero estamos hablando de una persona que escribe cebolla con Y. O sea, vamos a estar claros. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que llamar la atención de nuestras autoridades para seguir enfocándonos en bien orientar a la ciudadanía, en bien orientar a nuestros hijos y nuestras hijas. No es solamente los padres, desde el Estado tiene que haber una responsabilidad con esto, sabiendo que es una deuda social histórica, porque hay tantos padres sin formación que han traído hace un tiempo a estos jovencitos y jovencitas que porque no lo han podido instruir, hoy repiten la misma historia. Y peor, en un tiempo donde hay tanta permisividad, en un tiempo donde hay tanto libertinaje, no libertad, sino libertinaje, donde la muchachita que a los 14 años, 13, 14 años no ha empezado una vida sexual activa, las demás compañeritas le hacen bullying, las relajan, le dicen que está quedada, la presionan, recibe esa presión de grupo y tiene que ver justamente con la falta de formación. Y cuando usted me pregunta a mí como pastor, yo le digo también de formación en Cristo Jesús, por todo lo que implica y todo lo que enseñamos a través de las iglesias. Y lo digo muy claro, un día en República Dominicana tendrán que entender y apoyar la labor que se hace desde muchas iglesias en República Dominicana. Y no solamente hablo de la iglesia evangélica, cristiana evangélica o protestante, que es a la que yo pertenezco. También hablo desde el trabajo que se hace en la iglesia católica, porque no debo ser mezquino, sino debo decir las cosas como son. Hay un trabajo de formación, hay un trabajo que nosotros hacemos en conjunto por los jóvenes y con los jóvenes, lo propio con los adultos, que ha de ser valorado en algún momento en su justa dimensión. Hay que educar, y es un compromiso real que nosotros debemos asumir todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas que realmente le importe este país. Vamos a la pausa y regresamos. 6:34 minutos, Gobierno de la Mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, claro. No permito nada. Que me voy, déjame decir algo que te va a gustar. Vamos. Déjame decir algo que te va a gustar. Dale. Y no es del tema anterior. Dios mío, yo quiero Dios decirle grande. a toda la gente que tú anunciaste temprano que íbamos a tener fallo con relación a lo del parque. Yo quiero decirle a toda la gente que ha estado luchando con esto que el poder de la gente lo puede todo. Que no importa el fallo que se vaya a dar esta tarde, si la gente se empodera, puede conseguir el objetivo de que eso no es pertinente, no es bueno para la comunidad, porque la comunidad no lo quiere. Siéntense o sea, que no tranquilos, importa lo que eso pase, si la gente lo quiere, es como cuando tú tienes un sueño, tú lo persigues y tú lo consigues. Así que empodérense de eso para que puedan alcanzar sus objetivos. Ivonne. Bien, ¿qué decían? ¿Qué decía eso? No, que tienes el tiempo para tu dale, tema. ¿qué te iba a decir? No, que sencillamente que van a hacer la terminar ahí. No importa lo que digan, lo que la bueno, pero Loma Miranda no se ha explotado. La cementera se impidió. Ahí está Loma de los Romeros, que no se ha explotado todavía, aunque tiene un permiso. O sea, cuando la gente se está haciendo justicia con el caso de Emily, la gente tiene un poder, la sociedad aquí tiene un poder, señores, definitivamente. Ivonne. Yo espero que ustedes me permitan, me digan cuándo puedo hablar. Ivonne, adelante. Muchas gracias, son muy amables. Gracias. Buenos días. Bueno, hoy estamos aquí, señores,
Con tantos temas y tanta discusión y tantas preocupaciones que yo a veces, no sé, de repente ayer tuiteaba en esa dirección, en el sentido de que, sí, como decía hace un momentito, escuchaba a un empresario hablar de que en el momento en que la mujer se incorporó a los medios de producción de la sociedad, entonces se fue deteriorando todo el tema de la familia y eso como expresión también entonces de la sociedad misma. Y resulta ahora que somos responsables de eso, probablemente somos responsables de que nos maten también, y de todos los problemas, claro, que tiene el país. Lo propio ocurre, y eso casi me lo están haciendo creer, con las discusiones y el nivel de las discusiones en estos días respecto al tema religioso, que la verdad, como entretención y por considerar un tema puramente privado, no es algo que a mí me gustaría discutir. De hecho, se ha estado hablando durante toda la semana y no voy a hablar de esto, en tanto me hagan sentir que por la ausencia de lectura de la Biblia, entonces es que aquí tenemos corrupción, aquí tenemos una democracia mostrenca, aquí tenemos temas serios de salud, tan serios como los que nosotros vimos esta semana en el denuncismo en el que se quedaron las autoridades respecto de una mujer que supuestamente murió porque el médico abandonó el centro para irse a un centro privado, pero que ahora resulta que no es así, y en un juego de palabras ahí entre el director nacional de salud por un lado, el del colegio médico por el otro. Simplemente, bueno, pues las cosas ahora resulta que no fueron como tal y que simplemente es parte de este fustigamiento, todo eso. O sea, y entonces hoy despertamos nosotros con el tema del dólar disparado, que sigue imparable. Despertamos entonces, por otro lado, con las cifras del Banco Central que no tienen absolutamente nada que ver con los datos de nuestra realidad, porque mientras más hablan ellos de crecimiento y mientras más se habla de que se ha bajado la pobreza, según dice, y se da el lujo de decir el presidente mudo, que habla cuando a veces para decir una serie de o referir algunas estadísticas que nadie le cree, y lo único que reconfirma es que nosotros tenemos un presidente que miente. Hablo del presidente Danilo Medina, por supuesto, como primer funcionario del país, que te habla del tema de la pobreza y de las personas que salen de la pobreza, y el acceso entonces a esa misma gente a la que él alude, que no tienen tanto acceso a los bienes y servicios. Se habla de esas coyunturas políticas frente a muchas situaciones, y a eso, según técnicos, justifican entonces las cifras que nos habla el Banco Central. Se habla de fracaso en el tipo de cambio, se habla de cambios inestables, nos lo decía Polinar temprano en la mañana, se habla de ineficiencia del Banco Central, se habla de 44,000 millones de déficit. De todo eso se habla. Sin embargo, nosotros estamos en una apología de algo que es puramente privado. Digo nosotros, hablo del país, por supuesto, de la lectura de la Biblia, como si no fuera un asunto privado de lo que se estaría hablando, una opción totalmente privada. Es muy frecuente que esa misma Cámara de Diputados, desde donde salió la discusión, más que el Senado, se encuentre envuelta en unos escándalos de corrupción, o sea, puntos de referencia de una iniciativa bastante irracional, con respecto, y que ha provocado toda esa crispación que ha traído esa discusión. Pero es ese mismo Congreso y es ese mismo escenario que no se ruborizó cuando la semana pasada nosotros vimos un espectáculo casi aberrante en el que un diputado y otro se voceaban ladrón, y ladrón tú y ladrón yo, y eso absolutamente a nadie ruborizó, ni tampoco nos movilizó para que nosotros exijamos que el mismo presidente de la Cámara de Diputados, como parte... Ellos se conocen, excúsame. Como parte entonces de ese entramado y como parte de esa mesa, no fuera más drástico diciendo e investigando por qué se decía uno ladrón y por qué se decía el otro. O ese mismo presidente de la Cámara de Diputados, que nosotros no sabemos ni nos queda claro todavía si ha hecho su ¿cómo se dice? Bueno, si nosotros sabemos qué es lo que tiene, su declaración jurada de bienes, no sabemos si la tiene como corresponde por ley. Nada de eso a nosotros nos preocupa. No, nosotros nos quedamos entonces en el tema de si leemos, de si no leemos la Biblia, y de si eso nos hace más santo o si nos hace menos santo, o las responsabilidades que tenemos. Hablamos del tema, por ejemplo, del feminicidio, y hacemos una contabilidad más con respecto del tema, y hablamos de una joven que referimos hoy en Sabana Perdida, que a sus 17 años, siendo una adolescente, fue asesinada, que ya tenía un hijo, que ya son 2 hijos, pero que ya tenía un hijo de la pareja. Esa misma jovencita que va a la escuela, que no, bueno,
que en la escuela probablemente no tiene nivel académico, pero en su escuela se le está vedado y probablemente por eso a esa edad ya estaba con una pareja y con 2 hijos, porque no tiene la educación, no tiene la orientación que en la escuela sí debería de darse, que es la educación sexual. Y a eso quienes se oponen son los mismos que con ese gran frenesí desde la religión y desde los púlpitos te están diciendo que tienen que enseñarle la Biblia. Yo no entiendo en muchos casos cuál es el planteamiento. O sea, enseñamos la Biblia de manera obligada, pero nos oponemos a que esos jóvenes, por ejemplo, puedan recibir educación sexual. Una educación sexual que nos podría revertir alguna cifra de embarazos en adolescentes, pero también en feminicidio, un tema de salud pública. Entonces, esas son las contradicciones que yo no entiendo en medio de todas estas discusiones que nosotros estamos haciendo y en lo que nos estamos abocando y en lo que nos estamos quedando. Y también aportarle el tuit que leíste hace un momentito, que decía, bueno, por ejemplo, para citar la Iglesia Católica, ¿cuántos escándalos de abusos sexuales tenemos en la Iglesia Católica donde se lee la Biblia, donde los sacerdotes se supone que leen la Biblia desde que iniciaron? Y soy católica. Pero el Papa hoy en día, tú leías en principio, da cuenta de que están pensando el que puedan ingresar a la iglesia como sacerdote ya hombres casados para ver. Es que hay una deficiencia de ese sacerdote en la iglesia católica en el mundo entero. Bueno, entonces, ¿quién es que va a enseñar el tema de la Biblia a mis hijos y a mis hijas en las escuelas? ¿Cuál es la perspectiva de quien lo va a hacer? También es excluyente porque te excluye muchísimas religiones. ¿Quiénes son? ¿Desde cuál? Desde la teocracia, que no lo somos nosotros, un país teocrático. Ay Dios, y no somos un país laico, hasta por eso, para meternos en el tema puramente legal. Pero bueno, ese reciente debate sobre esa lectura que obliga en los centros escolares, yo creo que yo la cambiaría más bien por otro tipo de educación. Pues yo hablaría de valores, yo hablaría de honestidad, de verdad yo hablaría de honestidad, yo hablaría de educación sexual con esa gente y nos vamos, con esos niños, y nos vamos nosotros a ahorrar muchísimos problemas. Pero es ese mismo Congreso, ¿verdad?, que es permisivo en muchas cuestiones, lo que te impulsa este tipo de discusiones. No solo la generalidad de los congresistas que desconocen la separación que existe entre lo público, que existe entre lo privado, cuando se habla de las opciones que tú puedas tener, y soy respetuosa de los religiosos y de lo que cada cual defiende, porque son opciones muy individuales, sino muchos legisladores también, muchos dirigentes políticos de ese fundamentalismo que es oscurantista y que le echan mano precisamente porque, bueno, tienen coyunturas que son muy políticas y que son muy adversas. Hay que mucha gente que predica moral en calzoncillo también. Exactamente. Entonces, hacer obligatoria esa lectura de la Biblia en las escuelas, pues bueno, yo creo que viola la libertad de culto y viola la libertad de la constitucional, y que nosotros tenemos temas más importantes, más apremiantes, más cercanos de que preocuparnos. Por ejemplo, temas de los que nosotros debemos preocuparnos en este momento y que también debería hacerse desde el Estado. Señores, yo lo decía y no ha bajado, no es el tema solamente de los choferes, son las crecientes luchas populares, son las crecientes luchas sociales que en este país te están avanzando. Y a mí me preocuparía también poner el tema medioambiental, porque aquí no tenemos un marco jurídico que nos diga a nosotros para dónde va esta nación, este Estado, con un territorio que no está siendo protegido. Claro, ¿qué tenemos nosotros en esta semana? Nosotros tenemos esta semana, y lo denunciábamos en el día de ayer, por ejemplo, el tema de los encadenados de Cotuí. Pero esa gente, que son 500 familias y que son muchos, te están diciendo que van a una huelga regional el lunes, levantando la demanda de reubicación, que son gente que tienen 1 año ahí, que están esperando una respuesta, y que el crecimiento, ese sí, de esas luchas sociales y de esas luchas ciudadanas, parece que nadie la va a parar. Es que nosotros tenemos que preocuparnos ahora mismo de la gran propuesta que tienen ellos, que es una desgracia, y que eso va a degenerar también en una aceleración o aceleramiento de las luchas sociales con el tema de Parque del Este, con las pretensiones que se quieren hacer ahí, que se quieren implementar. Es que nosotros, con relación al tema de la salud, tenemos ahí elementos muchos e interesantes e importantes para nosotros entonces preocuparnos.
ocuparnos. Entonces, quedarnos en algo que es puramente privado, que no te sale del ámbito de lo privado, a mí me parece una necedad. Pero me parece también algo muy similar a lo que decía esta mañana nuestro entrevistado cuando hablaba de que la coyuntura política frente a situaciones obliga a que nosotros echemos mano de temas que, como la obligatoriedad de la lectura de la Biblia en el Congreso, realmente no es algo que nos convoque a todos, nos importe a todos, y es algo que se puede hacer, pero desde lo individual, no desde lo colectivo. Nos vamos. Bueno, ahora faltan nada más 12 minutos ya para que sean las 7 de la mañana, y yo solamente quiero recordar e invitar a las 4 de la tarde, ahí en Parque del Este, ahí donde hay ese cerco violento, en las pretensiones de hacer una parada de autobuses. Ahí se dará a conocer los resultados del fallo del Tribunal Superior Administrativo que se ha estado esperando por el recurso que se sometió, porque no se habían cumplido con los requerimientos necesarios para construir esa terminal de autobuses. Así que ya saben, a las 4 de la tarde, ahí en Parque del Este, están convocados los medios y todo el que quiera dar apoyo a ese comité de lucha para la construcción de la parada. Nos escribe Marlon Joan Ramírez desde Villajuana y explica que también un grupo de comunitarios, Jesús Nova, a propósito de tu tema hace un momento, un grupo de comunitarios que sale a caminar al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, darle la vuelta y esas cosas por allí, a caminar, a hacer su ejercicio, se encuentra con la oscuridad que tú estabas hablando. Marlon nos explica de que ha hecho varias comunicaciones a través de los diferentes corredores, Ivonne, y nada. Entonces ahí está el llamado. Yo quiero decir algo, señores. Ustedes saben que el tema de salud está en estos días en boga. Ayer yo asistí a dar un pésame por una persona muy cercana que falleció recientemente por un mal manejo, pésimo manejo que se dio desde el hospital oncológico. Esa muchacha fue diagnosticada con un cáncer, un cáncer de colon. Betty Josefina Pérez Segura, amiga, casi hermana. Y no era un cáncer para causarle la muerte, porque fue muy bien manejada. Tiene una hermana que es médico, que viabilizó muchas cosas que quizás a cualquier mortal de nosotros se le hace imposible por no tener las relaciones. Y ella fue operada, salió muy bien y le iban a dar 3 quimios. Era un cáncer tipo 2, no era para causarle la muerte. Fue a una consulta y un pasante le preguntó: ¿usted sabe que usted tiene cáncer? ¿Usted sabe que esa enfermedad no tiene cura? La muchacha salió de ahí y cogió una depresión y en 2 semanas falleció. Yo creo que eso también tienen que enseñarlo. No, déjame decirte que lo enseñan. Pero, ¿cómo es posible? No, déjame decirte esto por una razón, te lo voy a decir por una razón muy clara, algo que conozco. Así, en todas partes se cuecen habas. O sea, en todas partes hay personas que no les importa, que son ignorantes, que no tienen trato, que tienen mal manejo. Eso lo sabemos. Ahora, los hospitales y los centros médicos que manejan pacientes con enfermedades catastróficas tienen un entrenamiento especial para tratar en la cotidianidad a esos pacientes y a esas pacientes. Es una pena, ojalá y se pueda saber quién fue ese pasante. No conseguir el dato. Ojalá, porque es que una cosa que tú le digas a una gente que no tiene cura, cónchale, mientras la gente tiene deseo de vivir hay posibilidad de tener vida. No, pero es que conocemos casos. Yo tengo muchísimos casos que conozco de gente sobreviviente de cáncer. Y hay, Milagros Germán es sobreviviente de cáncer. Juliana hace tiempo que está luchando con un cáncer. Mi comadre Xiomara Fortuna, cantautora de este país, sobreviviente de cáncer. Solamente para decir dos nombres. En la Z tenemos personalidades. Entonces, la verdad es que se puede manejar y que se puede vivir muchísimo tiempo con la condición. Ahora bien, 3 quimios, Jesús, que le iban a dar. Dime tú si no era algo que se podía superar. Ahora bien, lo importante es averiguar, saber quién fue ese médico y que el Colegio Médico Dominicano pues tome las medidas y las sanciones del lugar con relación a este médico. Y quiero una vez más, antes de despedir el programa,
felicitar al señor Valdés Albizu, que su economía ha crecido. Yo quiero que me diga si ha crecido también el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de energía eléctrica, si tenemos resueltas las principales situaciones y, por supuesto, que me diga cómo podemos hablar de crecimiento económico cuando tenemos un dólar al 50.18. ¡Ay, llévatelo, Cundo, llévatelo!